Las ideas y los valores compartidos son el cemento que cohesiona a los grupos humanos. Por eso son tan importantes, porque no es posible concebir un grupo humano en todo el sentido de la palabra si no está unido por los valores que comparten. Yo soy Ignacio Martínez Mendizábal, Nacho. Soy profesor, es lo que he sido toda mi vida. Además soy paleontólogo, es decir, que me ocupo de buscar y estudiar fósiles, y en concreto pues me he dedicado todo el tiempo a buscar y encontrar fósiles humanos, sobre todo en un yacimiento que seguro conoces, se llama Atapuerca. Es un lugar maravilloso, es una montaña mágica. Bueno, una montañita, en realidad es una colina. Está a 12 kilómetros de Burgos y en sus entrañas, en su interior, hay una serie de cuevas que contienen una serie de yacimientos que son los más importantes de todo el continente euroasiático para conocer la evolución de los seres humanos desde hace 1,5 millones de años, pues prácticamente hasta la actualidad. O sea, no hay un lugar como Atapuerca ni en Europa ni en Asia. Eso es lo que lo hace tan especial. Benjamina es el fósil más increíble de la evolución humana. Apareció en el año 2001 en el yacimiento de la Sima de los Huesos, que tiene casi 500.000 de años de antigüedad. Y como acabo de decir ahora mismo, pues fue quizá el momento, yo creo, el momento más emocionante de 40 años de trabajo en la Sima de los Huesos. Y nosotros en la Sima, cuando excavamos, pues está todo el suelo cubierto de arcilla. Y vamos quitando la arcilla poquito a poquito, de manera que los fósiles van apareciendo poco a poco. Y tú no sabes el tamaño que va a tener el fósil hasta que lo has acabado de excavar. Así que es súper emocionante. Empezamos a excavar en un rinconcito, empezó a aparecer un trocito de cráneo, no sabíamos si iba a ser un cachito o qué iba a ser. Poco a poco se fue convirtiendo en un neurocráneo, es decir, en una bóveda craneal completa. Y además era un cráneo que era muy grácil. Normalmente los huesos gruesos corresponden a varones y los huesos más finitos corresponden a mujeres. Así que pensamos que era una niña lo que estábamos viendo. Una niña que más o menos había muerto entre los 10 y los 12 años. Y no atinábamos a saber qué es lo que le había pasado. Hasta que mi compañera Ana Gracia pues, descubrió una historia asombrosa. Resulta que esta niña sufrió una patología que es muy infrecuente en nuestra especie. Esa patología consiste en que el parietal izquierdo se fusionó con el occipital mucho antes de tiempo. Así que la niña nació, el cerebro creció, el cráneo no pudo crecer acompasadamente con el cerebro tuvo que empujar al cráneo y deformó el cráneo. Esto quiere decir que esta niña era patentemente diferente de los demás. Y además esa niña, cuando luego estudiamos en el interior de los cráneos, en lo que se llama la superficie interior, el endocráneo, queda marcada la superficie del cerebro. Pues en algunas regiones tenía marcas de que se había lesionado el cerebro. Y esas lesiones, pues hemos hablado con neurólogos y nos dicen que es muy probable que determinaran que esta niña pues, sufrió un retraso psicomotor. Pero si os paráis un momento a pensar, esta niña vivió hasta los 12 años. ¿Esto por qué es tan importante? Pues porque los animales, el resto de los animales, cuando se dan cuenta de que un cachorro, sin me permitir la expresión, les ha salido mal, lo que hacen es que lo desechan. Porque es la ley que se llama selección natural. Tú no inviertes tiempo y energía en un cachorro que no va a llegar adulto para reproducirse. Porque si haces eso, tus genes no pasan a la siguiente generación. Así que si estas personas se hubieran comportado como todo el mundo pensaba en aquella época que se comportaban las personas primitivas, que eran casi como animales, pues lo suyo es que esta niña la hubieran abandonado al poco de nacer. Y sin embargo no la abandonaron. Más aún, para que llegara a tener 12 años, a esta niña la tuvieron que dar más cuidados, atenderla más que a los demás. Y este es el primer caso que se conoce en la historia de la humanidad de integración. Porque ahí está la voluntad, es decir, lo hacemos porque queremos. Y está el amor. Lo hacemos porque nos queremos muchísimo y no renunciamos a ese amor simplemente porque las personas son diferentes. A esta niña le pusimos un nombre y la llamamos Benjamina. Benjamina en hebreo quiere decir la más querida. Y yo, para mí, a día de hoy es el fósil más importante que he encontrado en mi vida, que jamás soñé que encontraría, porque yo nunca pensé que encontraríamos el amor fosilizado. Y nos da un mensaje muy hermoso, nos dice dos cosas, que estas personas ya eran tan humanas como nosotros y nos manda un mensaje hacia el presente, porque viendo lo que ellos y ellas hacían, pues yo creo que nos sentimos muy orgullosos de formar parte de ese linaje, ¿no? De esa estirpe. O sea, ¿cómo es posible que una criatura que aparentemente es un desastre, como somos los seres humanos, no somos rápidos, no trepamos bien a los árboles, nuestro olfato es muy limitado, o sea, vamos, una piltrafa? Pues ¿cómo es posible que unos piltrafas, ¿no? como nosotras y como nosotros, hayamos ganado la Champions?
porque somos la especie que domina el planeta. Bueno, pues tenemos dos cosas, ¿no? No hace falta ser Darwin, por cierto, para darse cuenta de esto. Una de las cosas es la capacidad tecnológica, obvio, ¿no? Y la otra es algo en lo que los humanos somos la recalaba, y es la capacidad de trabajar en equipo. Cuando te he hablado de que los seres humanos en nuestras sociedades son únicas, pues igual has pensado en las hormigas y has dicho, bueno, hombre, lo de las hormigas también es muy impresionante. Claro, pero es que hay dos diferencias con las hormigas, ¿no? Con las abejas. Estos insectos, para empezar, son poco menos que robots biológicos. Es decir, su comportamiento está genéticamente regulado, que ante determinados estímulos responden automáticamente con un comportamiento. Pero los seres humanos no, porque los seres humanos somos conscientes de nuestros actos. Y lo segundo es que cuando en la naturaleza se da cooperación muy intensa, como las hormigas, siempre ocurre entre animales que comparten genes. Las sociedades humanas no formamos grupos consanguíneos la mayor parte de las veces. Por supuesto que en la familia nos ayudamos y nos queremos, pero nos movemos en otros ámbitos en los que colaboramos intensísimamente. Es que podemos llegar a dar la vida por el bien común. Entonces la pregunta es, si no compartimos los genes con las personas que tenemos este nivel de colaboración y de altruismo tan estrecho, ¿qué es lo que compartimos? Y la respuesta es muy sencilla. Lo que compartimos son los valores. Las ideas y los valores compartidos son el cemento que cohesiona a los grupos humanos. Por eso son tan importantes. La última conversación que yo tuve con mi padre, estábamos comentando, él me decía que estaba muy contento porque sus hijos ya eran hombres y una mujer, y ya se valían por sí mismos y que estaba muy satisfecho. Y yo le decía, sí, papá, y ahora ha llegado el momento en que nosotros nos ocupemos de vosotros. Y me dijo, hijo, no has entendido nada. Eso no funciona así. Si nos debéis algo, esa deuda se paga hacia adelante. Y yo creo que no he aprendido nada más importante en mi vida. Y cuando uno toma, por lo menos en mi caso, conciencia de esta red temporal, de lo que debo y de lo que puedo hacer, yo creo que uno realmente adquiere la condición de ser humano, porque entiendes para qué estás aquí. Cuando hablo de los que van a venir, no estoy hablando de los míos solos, estoy hablando de los que no son míos. Los animales no son conscientes de eso, tampoco son conscientes de que se van a morir. Nosotros sí, eso nos da la perspectiva del legado, porque si tú no eres consciente de que te vas a morir, no piensas en el legado que vas a dejar. La muerte es la que hace que tengamos una dimensión temporal. Tenemos una red enorme en el pasado, si es que nos acompañan todos nuestros muertos, nos acompaña toda la humanidad en este viaje. Y eso a mí me parece que es una idea muy, muy bonita, ¿no? Tienes una deuda enorme hacia atrás y una responsabilidad enorme hacia adelante, de que no se rompa la cadena. Y cuando uno lo ve así, la vida es maravillosa. Porque eres eterno, eres inmortal. Porque formas parte de una cadena que es inmortal. Todo lo que haces tiene un eco en la eternidad. Entonces te llena de ilusión, ¿no? El poder pensar que estás pagándolo hacia adelante y que estás contribuyendo a que algo sea mejor. Y cosas que dicen siempre, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues el sentido de la vida es muy fácil. Llevar el testigo hacia los siguientes.